Para que entendáis un poco mejor lo que os quiero explicar en este vídeo, tengo que empezar hablándoos de lo que hace diariamente un veterinario cuando va a visitar una granja de cerdos. Pensar que en una granja de cerdos hay cientos o miles de animales en un momento determinado. Concretamente en España lo más normal es que en una nave de engorde hayan exactamente 1000 cerdos engordándose a la vez. Quizás os parezca una barbaridad, pero creedme que este sistema de producción es el mejor o el que más salud garantiza a los animales. Es un sistema conocido como all in all out. Si tenéis curiosidad, os podemos hacer un vídeo porque es algo francamente curioso, pero que de verdad creedme que es así. El principal hándicap que tiene este sistema de producción es que, como podéis entender, al pobre veterinario que visita la granja no le da tiempo humano en ver uno a uno a cada uno de los 1000 cerdos que tiene esa nave de engorde. Las naves de madres, donde están las mamás con los lechones, son otro mundo aparte que en este vídeo no vamos a tratar. Pero claro, tú llegas a la granja, tienes varios corrales con un montón de cerdos en cada uno de ellos y dices, te llama el granjero y te dice, es que los animales tienen diarrea, o es que los animales tienen fiebre, o es que. Y tú tienes en muy poco tiempo que ver qué es lo que de verdad os está ocurriendo en la granja, qué es lo que de verdad está afectando a estos animales. Y como os digo, no podéis uno a uno visitar a los 1000 cerdos que tiene la granja. Esto entenderéis que es imposible. ¿Qué es lo que hacemos? Pues fijarnos solamente por cada uno de los corrales en un solo cerdo. Este cerdo es el que denominamos cerdo líder de la camada. ¿Y cómo sabemos cuál de todos los cerdos es el cerdo líder? Pues si te fijas es muy fácil de saber. Es el cerdo que siempre hace caca en un rincón. Por una razón muy simple, porque cuando uno, en este caso un cerdo, está defecando, es un momento en el cual es tremendamente vulnerable al resto de cerdos que están en el corral. Esto creo que es fácil de entender. Y además pensar que los cerditos tienen la mala costumbre de morderse la cola. Y mira que se la cortamos antes de la semana de vida, se les corta para que no se las muerdan. No veréis ninguna granja de cerdos, al menos aquí en España, que los cerditos tengan la colita en forma de un sacacorchos. Esto ya no se ve. Se cortan todas porque si se muerden, el animal fácilmente muere por una meningitis. Entonces, nos fijamos en ese cerdo porque, claro, defecando en el rincón, puede ver a todos los cerdos del corral y evitar en ese momento donde se siente más desprotegido el ser atacado por el resto de animales. ¿Qué ocurre con el perro? Y ahora sí que entro un poquito más en materia. Cuando el perro tú lo llevas a pasear y de repente empieza a defecar, muchos perros, por no decir la inmensa mayoría, en ese momento miran a su propietario fijamente. ¿Esto por qué lo hacen? Porque el perro, al igual que el cerdo, se siente en esa situación completamente vulnerable, completamente desprotegido. Y para él es importantísimo que tú te fijes en él. Ya sé que da un poco de cosa y lo entiendo perfectamente. Al principio la gente dice, es que me mira y yo miro hacia otro lado. No, intenta mirarle, no le digas nada para que el animal no se distraiga de la importante labor que está realizando, pero es importante mantener ese contacto visual, porque tú para tu perro eres mucho más que la persona que le da de comer o que le cepilla o que lo baña, etc. Eres el jefe de su camada y tú eres el que le da protección frente a cualquier posible tipo de agresión. Por lo tanto, a partir de ahora, nunca interpretes este gesto como que tu perro es un poco, no sé, de aquellas maneras. No tiene nada que ver. Tu perro te quiere y te quiere con locura. Y en ese momento de posible exposición a agentes externos, busca de forma indirecta que le protejas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.